¿Por qué Dios permite que lo que más amas te sea arrebatado? ¿Por qué, si Él es un Dios de amor, permite que experimentes pérdidas tan dolorosas que parecen desgarrar tu alma? ¿Será que Dios realmente quiere verte sufrir? ¿O hay algo más profundo detrás de todo esto? Tal vez has clamado, has orado, has suplicado para que algo no se vaya de tu vida. Quizás un ser querido, un trabajo, un sueño, una relación, tu estabilidad emocional o económica. Y aún así, viste cómo, poco a poco, aquello que tanto amabas se desvanecía frente a tus ojos. La pregunta que retumba en tu mente es: si Dios me ama, ¿por qué permitió esto? Y si te dijera que la pérdida que tanto te duele no es un castigo, sino un camino que Dios está utilizando para llevarte a un propósito mayor, ¿lo creerías? Y si te dijera que aquello que Dios te quitó, en realidad, nunca fue tuyo, ¿podrías aceptarlo? O tal vez, solo tal vez, Dios no te lo quitó, sino que te lo estaba guardando para algo más grande. Hoy quiero revelarte un secreto oculto que muy pocos conocen y que puede transformar completamente tu manera de ver las pruebas y las pérdidas. Algo que cambiará tu sufrimiento en entendimiento, tu dolor en propósito y tu llanto en gozo. Un mensaje que, si lo recibes en tu corazón, puede abrirte los ojos espirituales para ver más allá del sufrimiento, porque hay algo que el enemigo no quiere que sepas. La pérdida en Dios nunca es el final. No importa lo que hayas perdido, lo que hoy ves como un vacío, puede ser el espacio que Dios está preparando para algo aún mayor. Pero esto solo lo comprenderás si permaneces hasta el final de este mensaje. La Biblia está llena de historias de personas que lo perdieron todo, pero que al final entendieron que Dios estaba trabajando en sus vidas. Tal vez hoy sientes que has perdido algo invaluable. Quizás fue una persona, un sueño, una oportunidad, tu estabilidad o tu paz. Y ahora te preguntas, ¿por qué Dios permitió esto? Pero, ¿te has detenido a pensar que a veces perder es la única manera de ganar algo mejor? ¿Y si lo que ves como pérdida en realidad es protección? Hay momentos en los que Dios tiene que cerrar puertas, aunque eso te haga llorar. Hay relaciones que Él debe quitar, aunque creas que son tu felicidad. Hay trabajos, oportunidades y caminos que Él mismo decide interrumpir, porque si los mantuvieras, terminarían alejándote de su propósito. Dios no te quita nada para hacerte sufrir. Dios te quita lo que no te llevará a su gloria. Pero hay algo más. Hay una enseñanza especial en este video que puede ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida. La penúltima enseñanza de este estudio podría ser la respuesta que tu corazón necesita. Por eso, es vital que veas este mensaje hasta el final. Antes de comenzar este poderoso estudio, quiero que participes activamente. Comenta ahora mismo la frase: Dios tiene el control. Escribe esta frase en los comentarios como un acto de fe, declarando que aunque no entiendas lo que pasa en tu vida, confías en que Dios tiene un plan perfecto. Además, dale me gusta a este video, porque al hacerlo estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. Muchas almas están pasando por el mismo dolor que tú, y YouTube necesita ver que este mensaje es importante. Si te duele la pérdida, pero crees que Dios sigue teniendo el control, presiona el botón de me gusta ahora mismo. Suscribirse también es un acto de fe. Hay personas que no tienen una iglesia cerca y este canal es su única fuente de apoyo espiritual. Tú eres parte de esta familia y Dios te trajo aquí con un propósito. Así que si aún no lo has hecho, presiona el botón de suscribirse y únete a esta comunidad de fe. La pérdida duele. Duele porque somos humanos, porque nos aferramos a lo que creemos que es nuestro, porque no entendemos el panorama completo. Pero Dios sí lo entiende. Y si Él permitió que algo saliera de tu vida,
es porque tiene una razón. Quizás hoy no lo comprendas, pero lo que Dios está preparando es mucho más grande que lo que has perdido. Ahora sí, prepárate. Vamos a comenzar este estudio bíblico que cambiará tu manera de ver la pérdida y el propósito de Dios en tu vida. En el libro de Génesis encontramos una de las historias más impactantes sobre la obediencia y la pérdida en la vida de un hombre de fe, Abraham. Su vida fue marcada por decisiones difíciles, pruebas extremas y sacrificios que, a primera vista, parecen no tener sentido. Pero si nos detenemos a observar, descubrimos que Abraham, al igual que tú, enfrentó una pérdida que transformó no solo su vida, sino la historia de la humanidad. Dios le hizo una promesa a Abraham: haré de ti una gran nación. Génesis 12:2. A través de su descendencia, Dios iba a bendecir al mundo entero. Sin embargo, había un gran obstáculo. Abraham y su esposa Sara no podían tener hijos. De hecho, Sara era estéril y los años pasaban, y la promesa de Dios parecía cada vez más lejana. Pero Abraham, en su fe, creyó en la palabra de Dios, aun cuando todo en su realidad apuntaba a lo contrario. Después de muchos años, Dios finalmente le dio un hijo a Abraham, Isaac. Este hijo no solo representaba la continuación de la promesa, sino que también era el más grande anhelo de Abraham y Sara. Finalmente, el padre de muchas naciones tenía al hijo que representaba todo su futuro. Pero cuando Isaac era aún joven, Dios le pidió a Abraham algo incomprensible: sacrifica a tu hijo, Isaac, como ofrenda. Abraham se encontraba ante una de las pruebas más duras de su vida. La promesa de una gran nación descansaba sobre el futuro de Isaac, su único hijo. Ahora Dios le pedía que lo sacrificara. ¿Cómo podría hacer esto? ¿No fue Dios quien le había prometido que Isaac sería la llave para una nación grande? ¿Por qué entonces le pediría que lo sacrificara? Esta historia es un claro ejemplo de lo que significa confiar en los planes de Dios, incluso cuando no los entendemos. Si Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, era porque quería saber si Abraham lo amaba más que a la promesa misma. A veces, Dios permite que experimentemos pérdidas en nuestra vida para probarnos, para ver si lo amamos a Él más que a lo que Él nos ha dado. ¿Estamos dispuestos a soltar aquello que más amamos en este mundo para seguir confiando en Él? Abraham no titubeó. A pesar de la duda y el dolor que podría haber sentido, Abraham se levantó temprano al día siguiente, preparó a Isaac y emprendió el viaje al monte Moría. Con cada paso que daba, la carga sobre su corazón crecía, pero su fe en Dios no vacilaba. ¿Te has sentido alguna vez así? Como si estuvieras siendo llamado a soltar algo que amas profundamente, algo que representa tus sueños y tus anhelos más profundos. Pero en tu corazón, sabes que tienes que confiar en lo que Dios te ha dicho, aunque no comprendas por qué. Cuando llegaron al monte, Isaac, con una curiosidad inocente, le preguntó a su padre: «Padre, tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio?» Génesis 22:7. Abraham, con el corazón lleno de confianza, respondió: «Dios se proveerá de un cordero para el holocausto, hijo mío». Génesis 22:8. Y aunque el corazón de Abraham estaba quebrantado, él seguía creyendo en la provisión de Dios. Al llegar al punto de sacrificio, Abraham levantó su cuchillo para obedecer la orden divina, pero en ese momento Dios lo detuvo y un ángel le dijo: «No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya sé que temes a Dios, pues no me has negado ni a tu hijo, tu único hijo». Génesis 22:12. En ese preciso momento, Abraham vio un carnero atrapado en un arbusto, y Dios proveyó el sacrificio en lugar de Isaac.
Este acto de obediencia fue la clave para que Abraham recibiera la bendición completa de Dios. En ese momento, Dios reafirmó la promesa: bendeciré grandemente a tu descendencia, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 22, 17, 18. Abraham no solo pasó la prueba, sino que se convirtió en el padre de una nación, y a través de él, el mundo entero fue bendecido. Abraham entendió algo que muchos de nosotros tardamos en comprender. La obediencia a Dios, incluso en medio de la pérdida, es el camino a la verdadera bendición. En el sacrificio, en la pérdida, Abraham encontró la gracia divina y el propósito de Dios para su vida se cumplió de manera más gloriosa de lo que jamás imaginó. Quizás hoy sientes que lo has perdido todo. Tal vez estás en una situación similar a la de Abraham, enfrentando lo que parece una prueba imposible, una que desafía tus deseos, tus expectativas y tu entendimiento. Pero quiero decirte algo: Dios no te pide que sueltes lo que amas sin un propósito. Él tiene un plan que, aunque no lo entiendas ahora, traerá frutos que cambiarán tu vida para siempre. Cuando Dios te pide que dejes ir algo, lo hace para que puedas recibir lo que Él tiene reservado para ti. La obediencia no siempre es fácil, pero siempre trae consigo bendiciones abundantes. Quizás lo que hoy ves como una pérdida es en realidad el principio de algo mucho mayor que está por venir. En el libro de Job encontramos una historia que, si bien parece llena de sufrimiento y tragedia, es también un relato profundo sobre la fe inquebrantable en Dios. Job era un hombre justo, un hombre que vivía en obediencia a los mandamientos de Dios, y por esta razón Dios lo bendijo con riquezas, una familia numerosa y una vida próspera. Pero como veremos, todo eso cambiaría de un momento a otro. Dios, al ver la devoción de Job, permitió que Satanás lo probara. ¿Por qué? No porque Dios quisiera castigar a Job, sino porque quería probar la verdadera fe de Job. Satanás, en su desafío, planteó una pregunta profunda: ¿acaso Job teme a Dios sin motivo? Job 1:9. Satanás pensaba que si le quitaban las bendiciones, Job dejaría de alabar a Dios. Pero la verdad es que la fe de Job no dependía de sus riquezas, su familia o su bienestar. Su fe dependía únicamente de su confianza en Dios. El sufrimiento de Job comenzó de manera repentina. Primero, Job recibió noticias de que sus tierras, sus animales y su ganado habían sido destruidos. Luego, su casa se derrumbó y con ella sus hijos murieron. Job, ante esta tragedia, reaccionó con asombroso dolor, pero también con una fe que sorprendió a todos los que lo rodeaban. En lugar de maldecir a Dios, Job se postró en tierra y dijo: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. Allí, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito». Job 1:21. En ese momento, Job entendió algo que muchos de nosotros olvidamos. La soberanía de Dios no se ve afectada por las circunstancias terrenales. Las bendiciones y las pruebas que recibimos no son indicativas del amor o la desaprobación de Dios. Son solo parte de un plan más grande, uno que no siempre podemos comprender. A lo largo de su sufrimiento, Job no entendió por qué le estaba pasando todo esto. Él no sabía que su prueba era el resultado de un desafío en los cielos entre Dios y Satanás. Sin embargo, a pesar de sus preguntas y su angustia, Job nunca dejó de buscar la verdad y la presencia de Dios. A veces, cuando estamos en medio del dolor, nuestra primera reacción es querer comprender el por qué. ¿Por qué yo? ¿Por qué esto me está pasando? Nos sentimos abrumados y desesperados por encontrar una razón lógica detrás de todo lo que enfrentamos. Sin embargo, la vida cristiana no siempre se trata de entenderlo todo. Se trata
de confiar en que Dios sabe lo que está haciendo incluso cuando no podemos ver el panorama completo. En medio de su sufrimiento, Job fue visitado por 3 amigos que intentaron consolarlo. Sin embargo, en lugar de consuelo, sus palabras parecían más acusatorias que sanadoras. Ellos pensaban que el sufrimiento de Job era el resultado de algún pecado oculto y le insistieron en que confesara sus faltas para que Dios lo liberara de su sufrimiento. Pero Job sabía que su sufrimiento no era el resultado de un pecado directo y no dejó que sus amigos lo convencieran de lo contrario. Una de las grandes lecciones de la historia de Job es que el sufrimiento no siempre es el resultado de un castigo divino. En la vida enfrentamos pruebas y dificultades que no tienen explicación inmediata. Sin embargo, esto no significa que Dios nos haya abandonado o que no nos ame. Al contrario, Dios usa las pruebas para purificar nuestra fe y enseñarnos a confiar en Él de una manera más profunda. Job, a pesar de su dolor, nunca renunció a su fe. Él sabía que su Redentor vivía y aunque su sufrimiento no tenía sentido en ese momento, él creía que al final vería la bondad de Dios. La fe de Job era tan fuerte que se levantó de su dolor y en lugar de maldecir a Dios, le pidió que le hablara. Y Dios, en su misericordia, respondió a Job. Dios le habló desde un torbellino y lo que Job escuchó fue un recordatorio poderoso de la soberanía de Dios. Dios le mostró a Job que no podía comprender completamente el misterio de la vida y el sufrimiento, porque solo Dios tiene una visión perfecta del mundo. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Job 38:4 le preguntó Dios a Job. En ese momento, Job comprendió que su sufrimiento era solo una pequeña parte del vasto plan de Dios para la humanidad. Finalmente, Dios restauró a Job. Le dio más de lo que había perdido y su vida se renovó. Job fue bendecido con una nueva familia, más riquezas y una vida llena de paz y prosperidad. Sin embargo, lo más importante es que Job ganó algo mucho más valioso que todas sus bendiciones materiales: un conocimiento más profundo y una relación más cercana con Dios. Después de todo lo que pasó, Job no solo había sido restaurado en lo físico, sino también en su espíritu. Su fe, probada y purificada por el fuego del sufrimiento, salió más fuerte que nunca. La historia de Job nos recuerda que a veces las pruebas no tienen una explicación inmediata. Podemos perder mucho, pero lo que nunca debemos perder es nuestra fe en Dios. En medio de la oscuridad, cuando todo parece perdido, Dios sigue siendo fiel. Y si perseveramos en nuestra fe, veremos la restauración y el propósito divino en nuestras vidas, aunque en el momento no podamos comprenderlo todo. La vida de Job nos enseña que la verdadera fe es la que se mantiene firme en las pruebas y que Dios siempre tiene un propósito para nuestro sufrimiento. Hoy, si te encuentras atravesando un tiempo de pruebas, quiero que recuerdes a Job. Su sufrimiento no fue en vano y el tuyo tampoco lo es. Dios está contigo en medio de la tormenta y si confías en Él, verás cómo Él restaura lo que has perdido. Las pruebas no son el final de la historia, son solo una parte del proceso que Dios usa para hacerte más fuerte y más cercano a Él. No pierdas la esperanza. Al igual que Job, tú también verás la bondad de Dios al final de tu prueba. En el Antiguo Testamento, uno de los relatos más fascinantes y poderosos es el de Moisés, un hombre que, de ser un fugitivo, pasó a convertirse en uno de los líderes más grandes de la historia de Israel. Moisés, antes de recibir su llamado divino, era un hombre que vivía una vida tranquila en el exilio, lejos de su pueblo y de las complicaciones de Egipto. Pero a través de una serie de eventos extraordinarios, Dios lo llamó a una misión que transformaría no solo su vida, sino la historia de toda la humanidad.
Todo comenzó cuando Moisés, mientras pastoreaba las ovejas de su suegro Jetro, vio algo que le llamó la atención: una zarza ardiente. Sin embargo, lo extraño no era que la zarza estuviera en llamas, sino que no se consumía. En ese momento, Moisés se acercó para investigar, y fue cuando Dios lo llamó desde la zarza. A través de esta visión sobrenatural, Moisés recibió el llamado de Dios para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. En Éxodo 3:10, Dios le dijo a Moisés: «Ahora ve, porque te envío a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel». Es importante observar que Moisés no era un hombre perfecto ni un líder carismático en ese momento. Moisés, al principio, no quería aceptar el llamado. A pesar de la gran vocación que Dios tenía para él, Moisés comenzó a poner excusas. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón? Éxodo 3:11. Moisés sentía miedo, dudas y se veía incapaz de cumplir la misión que Dios le encomendaba. Pensaba en su propia falta de elocuencia, en su pasado y en las dificultades que encontraría al enfrentarse al rey de Egipto. Pero Dios no lo dejó solo en sus dudas. Dios le aseguró que estaría con él en todo momento y le dio señales y poderes sobrenaturales para que pudiera demostrar que su llamado venía directamente de él. La zarza ardiente fue solo el principio de los milagros y señales que Moisés vería en su vida. Moisés es un claro ejemplo de que, a pesar de nuestras inseguridades y temores, Dios nos elige para cumplir su voluntad. A veces nos sentimos pequeños, incapaces, y dudamos de nuestra capacidad para enfrentar los desafíos que nos presenta la vida. Pero Dios nunca elige a los que se sienten poderosos, sino a aquellos que dependen de su fuerza. La lección que debemos aprender aquí es que, aunque no entendamos el propósito de Dios en nuestra vida, debemos confiar en que Él tiene un plan perfecto, incluso cuando no vemos el panorama completo. La historia de Moisés nos muestra también que cuando Dios nos llama, no importa cuán difícil nos parezca la tarea, Él nos dará lo que necesitamos para cumplirla. Moisés no estaba preparado en sus propias fuerzas, pero lo estaba porque Dios estaba con él. Es fácil mirar nuestras limitaciones y pensar que no somos capaces, pero lo que realmente importa es que Dios puede hacer mucho con nuestra obediencia, incluso si sentimos que no tenemos nada que ofrecer. Después de que Moisés aceptara finalmente el llamado de Dios, su vida dio un giro radical. Desde entonces, comenzó a caminar en obediencia y a confiar plenamente en el poder de Dios. A pesar de los momentos de duda y las dificultades que enfrentó, Moisés siguió adelante, sabiendo que su misión no era suya, sino de Dios. En el desierto, Dios lo fortaleció y lo guió, y Moisés se convirtió en un líder que condujo al pueblo de Israel hacia la libertad. A través de él, Dios realizó milagros extraordinarios, como la apertura del Mar Rojo, el maná que caía del cielo y el agua que brotaba de una roca. Estos milagros no solo confirmaron el llamado de Moisés, sino que también demostraron la fidelidad de Dios a su pueblo. La vida de Moisés nos recuerda que Dios no nos llama a hacer cosas que podamos hacer por nuestra cuenta, sino que nos llama a hacer cosas que solo Él puede hacer a través de nosotros. Él sabe de nuestras debilidades y limitaciones, pero cuando Él nos llama, Él también nos equipa con lo que necesitamos para cumplir su propósito. Además, Moisés no solo fue llamado para liberar a Israel, sino también para enseñarles el camino de la obediencia y la fe en el Dios verdadero. En el monte Sinaí, Moisés recibió la ley divina, los 10 mandamientos, los cuales serían la guía para el pueblo de Israel en su caminar con Dios. Este momento marcó un nuevo comienzo para el pueblo de Dios, un pueblo que, a pesar de su rebelión y falta de fe, siempre fue amado por Dios y guiado por su mano.
Moisés, como líder, fue un hombre que mostró valentía y determinación, pero también mostró mucha humildad. En varias ocasiones, Moisés intercedió por el pueblo de Israel, pidiendo perdón por sus pecados y rogando a Dios por misericordia. Él entendió que no era su propio mérito lo que los había llevado hasta allí, sino la gracia y la misericordia de Dios. Hoy, al igual que Moisés, muchos de nosotros enfrentamos desafíos que parecen imposibles de superar. Dios te llama a algo grande, algo que quizás no entiendas completamente en este momento. Puede que te sientas incapaz, que dudes de tu capacidad, o incluso que tengas miedo de lo que te espera. Pero la lección de Moisés es clara. No importa cuán difícil parezca la tarea, Dios está contigo y te dará lo necesario para cumplir su propósito. Si estás atravesando un tiempo de incertidumbre, si estás sintiendo el peso de un llamado divino en tu vida, quiero que recuerdes las palabras de Dios a Moisés. Yo estaré contigo. No estás solo en tu viaje. Dios te ha llamado y Él no te dejará ni te desamparará. Puede que el camino sea largo y difícil, pero Él te guiará y te proveerá en cada paso. Solo confía en Él y verás cómo Él transforma tu vida de maneras que no puedes imaginar. El sacrificio de Abraham es uno de los relatos más profundos y conmovedores de toda la Biblia. En Génesis 22 encontramos una de las pruebas más duras que un hombre puede enfrentar. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, el hijo prometido que había nacido cuando Abraham ya era un hombre anciano. Este relato es un ejemplo claro de obediencia total a Dios, aun cuando la solicitud parece irracional e incomprensible. Es una historia que desafía nuestra comprensión, pero también revela el corazón de lo que significa realmente tener fe en Dios. Imagina la escena. Abraham, un hombre que había esperado toda su vida para tener un hijo con su esposa Sara, finalmente ve cumplida la promesa de Dios. Isaac, el niño que había sido concebido cuando su madre ya era estéril, el hijo en el que descansaban todas las esperanzas de un futuro bendito, se convierte en el objeto de una prueba que parece insostenible. Dios le pide a Abraham que ofrezca a su hijo como sacrificio en un altar. ¿Qué debió haber sentido Abraham en ese momento? ¿Cómo pudo aceptar una orden tan dura y difícil? La fe de Abraham era tan profunda que, a pesar de no entender por completo lo que Dios le estaba pidiendo, Abraham confió plenamente en él. No se detuvo a analizar las consecuencias, no se dejó llevar por la desesperación ni la angustia. Abraham obedeció sin vacilar. Es importante reflexionar sobre lo que esta historia nos enseña acerca de nuestra relación con Dios. A veces, Dios nos pide cosas que no tienen sentido a nuestros ojos humanos. Nos pide que entreguemos aquello que más amamos, aquello en lo que hemos puesto nuestra esperanza, porque Él sabe que al hacerlo, nos está preparando para recibir algo mucho más grande. Abraham, al igual que muchos de nosotros, no comprendió en su corazón por qué Dios le pedía esto, pero confió en que Dios tenía un propósito mayor. En Génesis 22:12, cuando Abraham está a punto de sacrificar a Isaac, Dios detiene su mano y le dice: «No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, pues no me has rehusado tu hijo, tu único hijo». Esta fue una prueba que Abraham superó, y al hacerlo, Dios bendijo su obediencia de una manera que transformó su vida y la de su descendencia. La fe de Abraham no fue solo una fe en las promesas de Dios, sino una fe en el carácter de Dios. Abraham creía que Dios, siendo justo y fiel, nunca le pediría algo que fuera para su mal, aunque no pudiera entender el motivo. La lección aquí es que la fe verdadera no siempre entiende, pero siempre confía. No siempre tenemos las respuestas a nuestras preguntas,
pero sabemos que, cuando obedecemos a Dios, Él tiene el control total de nuestra vida y de nuestros destinos. Veces, Dios nos pide sacrificios difíciles. Tal vez no te está pidiendo que sacrifiques a un hijo, pero puede estar pidiendo que dejes atrás algo que es muy valioso para ti. Una relación, una carrera, un sueño personal. Y en esos momentos, cuando sentimos que lo que Dios pide es demasiado, recordemos el ejemplo de Abraham. Dios no quiere destruir nuestros sueños, sino refinarlos y hacerlos parte de su propósito eterno. Al igual que Abraham, muchos de nosotros hemos recibido promesas de Dios. Nos ha dicho que nos bendecirá, que nos dará un futuro lleno de esperanza. Pero a veces, la vida no parece alinearse con esas promesas. Pasamos por momentos difíciles, pérdidas y pruebas, y es en esos momentos que debemos recordar lo que Abraham vivió. La promesa de Dios es fiel, pero su forma de cumplirla puede no ser la que nosotros esperamos. Abraham fue un hombre de fe porque no permitió que sus propios deseos, temores y limitaciones lo apartaran de lo que Dios le había mandado hacer. En lugar de racionalizar la situación, Abraham confió en la bondad y la soberanía de Dios. Y, al final, Dios le proporcionó un carnero para que lo sacrificara en lugar de Isaac, lo cual fue un recordatorio de que Dios provee en los momentos más inesperados. En este pasaje vemos claramente que la obediencia a Dios no siempre es fácil, pero siempre es recompensada. La fe genuina es aquella que se mantiene firme, incluso en los momentos de incertidumbre y dolor. Dios nunca pedirá algo que no sea para nuestro bien, incluso si no lo entendemos en el momento. La obediencia a Dios puede ser dolorosa, pero es en esos momentos de obediencia, de sacrificar lo que más amamos, donde experimentamos una nueva revelación de Dios y de su amor por nosotros. La historia de Abraham nos lleva a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a confiar en Dios incluso cuando no entendemos su propósito? ¿Estamos dispuestos a entregarle lo que más amamos, sabiendo que su voluntad es buena, agradable y perfecta? A veces, Dios nos pide que soltemos algo para que Él pueda darnos algo mejor. Y es en esa entrega, en ese sacrificio, donde encontramos la verdadera bendición. Además, la obediencia de Abraham abrió el camino para las promesas de Dios a todo su linaje. En Génesis 22, 17, 18, Dios le promete a Abraham que será bendecido y que su descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo. Esto no solo habla de una bendición material, sino también de una bendición espiritual. Abraham se convierte en el padre de la fe y su obediencia es un modelo para todos los creyentes. Hoy, al igual que Abraham, estamos llamados a caminar por fe, a creer que Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida, incluso cuando las circunstancias parecen decir lo contrario. A veces, las pruebas que enfrentamos no son fáciles de comprender, pero si confiamos en Dios, veremos que Él usa incluso nuestros sacrificios para cumplir su voluntad en nosotros y a través de nosotros. ¿Estás dispuesto a ofrecerle a Dios lo que más amas, confiando en que Él tiene un propósito mayor para tu vida? La fe de Abraham es un desafío para todos nosotros. Una fe que no depende de entender todo, sino de confiar en el corazón de un Dios bueno y fiel. El sacrificio de Abraham es uno de los relatos más profundos y conmovedores de toda la Biblia. En Génesis 22 encontramos una de las pruebas más duras que un hombre puede enfrentar. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, el hijo prometido que había nacido cuando Abraham ya era un hombre anciano. Este relato es un ejemplo claro de obediencia total a Dios, aun cuando la solicitud parece irracional e incomprensible. Es una historia que desafía nuestra comprensión,
pero también revela el corazón de lo que significa realmente tener fe en Dios. Imagina la escena. Abraham, un hombre que había esperado toda su vida para tener un hijo con su esposa Sara, finalmente ve cumplida la promesa de Dios. Isaac, el niño que había sido concebido cuando su madre ya era estéril, el hijo en el seno de Sindono, que descansaban todas las esperanzas de un futuro bendito, se convierte en el objeto de una prueba que parece insostenible. Dios le pide a Abraham que ofrezca a su hijo como sacrificio en un altar. ¿Qué debió haber sentido Abraham en ese momento? ¿Cómo pudo aceptar una orden tan dura y difícil? La fe de Abraham era tan profunda que, a pesar de no entender por completo lo que Dios le estaba pidiendo, Abraham confió plenamente en él. No se detuvo a analizar las consecuencias. No se dejó llevar por la desesperación ni la angustia. Abraham obedeció sin vacilar. Este tipo de fe es muy rara, especialmente en un contexto donde todo lo que conocemos nos dice que las decisiones de Dios no deben ser cuestionadas. Es importante reflexionar sobre lo que esta historia nos enseña acerca de nuestra relación con Dios. A veces, Dios nos pide cosas que no tienen sentido a nuestros ojos humanos. Nos pide que entreguemos aquello que más amamos, aquello en lo que hemos puesto nuestra esperanza, porque Él sabe que al hacerlo nos está preparando para recibir algo mucho más grande. El sacrificio que Dios le pidió a Abraham no fue una muestra de crueldad, sino un paso necesario para refinar su fe y preparación para las bendiciones futuras. En Génesis 22:12, cuando Abraham está a punto de sacrificar a Isaac, Dios le detiene la mano, confirmando que Abraham había superado la prueba y que su fe era más grande que su amor por su hijo. Abraham, al igual que muchos de nosotros, no comprendió en su corazón por qué Dios le pedía esto, pero confió en que Dios tenía un propósito mayor. La fe que le permitió ser obediente, sin saber lo que sucedería, sin conocer la razón completa. Es la misma fe que se nos exige a nosotros como creyentes. Dios no siempre da explicaciones completas sobre lo que estamos viviendo o pasando, pero nos llama a confiar en su bondad y en su plan para nosotros, incluso cuando no entendemos cómo se desarrollarán las cosas. Esta historia nos lleva a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a entregar todo por amor a Dios? ¿Estamos dispuestos a sacrificar aquello que más apreciamos si eso es lo que Él nos pide? Abraham, con su obediencia, mostró que el sacrificio no siempre significa perder algo, sino ganar una relación más profunda con Dios. En esos momentos difíciles es cuando vemos la verdadera recompensa de la obediencia. El acto de sacrificio de Abraham no solo tiene implicaciones personales para él, sino que también tiene repercusiones más amplias para todos los creyentes. En Génesis 22, 17, 18, Dios le promete a Abraham que su descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo, lo que no solo habla de una bendición material, sino también espiritual. A través de su obediencia, Abraham se convierte en el padre de la fe, un ejemplo para todos aquellos que creen en la promesa de Dios. La fe de Abraham abre la puerta para que generaciones de creyentes puedan ser bendecidas por su obediencia. En nuestra vida diaria, la fe que mostró Abraham debe ser nuestro modelo. ¿Qué sacrificios estamos dispuestos a hacer por Dios? ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestras propias ambiciones y deseos para seguir su voluntad? A veces Dios nos pide que dejemos de lado nuestros planes para alinearnos con los suyos, pero si confiamos en Él, experimentaremos una bendición mucho mayor que la que podríamos haber alcanzado por nuestra cuenta. Dios está más interesado en nuestra obediencia que en lo que sacrificamos. A veces, Dios nos pide sacrificios difíciles. Tal vez no te está pidiendo que sacrifiques a un hijo,
pero puede estar pidiendo que dejes atrás algo que es muy valioso para ti. Una relación, una carrera, un sueño personal. Y en esos momentos, cuando sentimos que lo que Dios pide es demasiado, recordemos el ejemplo de Abraham. La obediencia a Dios no siempre es fácil, pero siempre es recompensada. La fe verdadera no siempre entiende, pero siempre confía. La historia de Abraham nos recuerda que si Dios nos pide algo, es porque Él tiene algo mejor preparado para nosotros. Al final de la prueba, Dios proveyó un carnero para que Abraham lo sacrificara en lugar de Isaac, lo cual fue un recordatorio de que Dios provee en los momentos más inesperados. Así como Abraham creyó en la provisión de Dios, nosotros también debemos confiar en que Dios proveerá lo que necesitamos en el momento justo. Su provisión no siempre es inmediata, pero nunca llega demasiado tarde. La obediencia de Abraham muestra que la fe no es solo creer en las promesas de Dios, sino también confiar en su carácter, incluso cuando las circunstancias parecen contradictorias. Dios no solo quiere nuestra obediencia, Él quiere nuestra confianza completa. En el proceso de entrega, Dios refina nuestra fe y nos hace más como Él. Hoy, al igual que Abraham, estamos llamados a caminar por fe, a creer que Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida, incluso cuando las circunstancias parecen decir lo contrario. A veces, las pruebas que enfrentamos no son fáciles de comprender, pero si confiamos en Dios, veremos que Él usa incluso nuestros sacrificios para cumplir su voluntad en nosotros y a través de nosotros. ¿Estás dispuesto a ofrecerle a Dios lo que más amas, confiando en que Él tiene un propósito mayor para tu vida? La fe de Abraham es un desafío para todos nosotros. Una fe que no depende de entender todo, sino de confiar en el corazón de un Dios bueno y fiel. La obediencia a Dios puede doler, pero también trae la bendición de conocerle más profundamente. Si puedes entregar todo a Dios, Él te bendecirá y usará tu vida de maneras que no puedes imaginar. La historia de Moisés es otra de las narrativas bíblicas que nos desafía a profundizar en nuestra comprensión de la obediencia y el liderazgo en momentos de crisis. Desde el momento en que Moisés fue llamado por Dios en la zarza ardiente, en Éxodo 3, su vida cambió para siempre. Dios lo eligió para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, un desafío que parecía imposible, pero que Moisés aceptó porque confiaba en la voluntad de Dios. A pesar de su inicial resistencia y dudas sobre su capacidad, Moisés demostró un nivel de obediencia que le permitió convertirse en uno de los mayores líderes espirituales de la historia. El pueblo de Israel estaba atrapado en la esclavitud y Moisés, aunque lleno de inseguridades, se levantó como el instrumento a través del cual Dios obraría la liberación. Si bien las dudas y los miedos de Moisés son humanos, su obediencia a Dios es ejemplar. Uno de los aspectos clave de la vida de Moisés es que él no actuaba por su propia voluntad, sino que se sometía completamente a la dirección de Dios, incluso cuando no comprendía por qué o cómo se llevarían a cabo los eventos. Cuando Moisés fue llamado a liberar al pueblo de Israel, le fue dada una misión que parecía más allá de sus fuerzas. En Éxodo 4:10, Moisés le dice a Dios: «Ay, Señor, no soy elocuente, ni antes ni después de que hables a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua». Moisés tenía excusas, inseguridades y temores, pero Dios le respondió que Él mismo lo capacitaría. Así como Moisés, muchos de nosotros nos enfrentamos a momentos de inseguridad cuando Dios nos llama a hacer algo grande, pero Él siempre nos promete que nos dará la fuerza y la sabiduría necesarias para cumplir su propósito. Al enfrentar a Faraón,
Moisés demostró una obediencia radical, pues cada vez que enfrentaba la oposición de Faraón, él actuaba conforme a la palabra de Dios, aunque sabía que las consecuencias podrían ser difíciles tanto para él como para el pueblo. A través de las plagas, Moisés no solo enfrentó la ira de Faraón, sino que también luchó con el sufrimiento del pueblo, que constantemente dudaba y se quejaba. Sin embargo, Moisés perseveró, confiando en que Dios tenía un plan para llevarlos a la libertad. Un tema recurrente en la historia de Moisés es la importancia de confiar en la dirección de Dios, incluso cuando no comprendemos todo el panorama. Moisés no entendía completamente cómo sería la liberación de Israel, pero sabía que la voluntad de Dios es perfecta y que su obediencia era crucial para que se cumpliera el plan divino. A pesar de las constantes pruebas y dificultades, Moisés nunca perdió su fe en el llamado que Dios le había dado. Moisés también tuvo que lidiar con la rebelión y el desánimo de su propio pueblo. Después de que el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, comenzaron a quejarse y a dudar de Dios en el desierto. En varias ocasiones, Moisés fue el intermediario entre el pueblo y Dios, intercediendo para que Dios no destruyera a Israel por su falta de fe. Aunque Moisés sufrió mucho por la incredulidad de su pueblo, nunca dejó de obedecer el llamado de Dios. Él continuó guiándolos, aunque a veces sintió que sus esfuerzos no daban fruto. En Éxodo 32 vemos cómo el pueblo hizo un becerro de oro y cayó en la idolatría. Pero Moisés, al ver la grave ofensa, fue a interceder por ellos ante Dios. Moisés sabía que el arrepentimiento y la obediencia eran esenciales para la restauración del pueblo de Israel. En la vida de Moisés podemos ver cómo el liderazgo espiritual se basa en la obediencia a Dios, incluso en tiempos de crisis. La verdadera obediencia no depende de las circunstancias externas, sino de la fe interna en las promesas de Dios. Moisés tuvo que enfrentarse a momentos en los que la multitud lo cuestionaba, lo desafiaba y hasta lo rechazaba, pero su fidelidad a la llamada divina fue lo que permitió que Israel finalmente recibiera la bendición prometida, la tierra prometida. El desierto fue un lugar de pruebas, pero también de preparación. A lo largo de esos años, Moisés no solo guió al pueblo, sino que Dios lo formó para ser el líder que necesitaba Israel. En los momentos más oscuros, cuando parecía que todo estaba perdido, la obediencia de Moisés a las instrucciones de Dios les permitió superar los obstáculos y avanzar hacia el propósito divino. Así como Moisés, a veces enfrentamos momentos en los que el camino hacia la libertad no es claro, pero Dios nos llama a caminar por fe. A lo largo de nuestras vidas encontraremos desafíos que no comprendemos, pero la obediencia en esos momentos es lo que abrirá el camino hacia la bendición. Aunque Moisés no entendió todos los detalles de su misión, nunca dejó de obedecer. De la misma manera, nuestra obediencia, aunque imperfecta, abre las puertas para que Dios se mueva en nuestras vidas de maneras que no podemos anticipar. El liderazgo de Moisés también nos enseña que la verdadera obediencia no es solo hacer lo que Dios nos dice, sino también tener el corazón dispuesto a seguirle, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. La obediencia trae consigo una transformación personal que nos capacita para lo que Dios tiene para nosotros en el futuro. A través de Moisés vimos que el sacrificio de nuestros propios deseos y la entrega a los planes de Dios nos lleva a vivir en la plenitud de lo que Él tiene para nosotros. Al final, la historia de Moisés no es solo la historia de un hombre que guió a un pueblo hacia la libertad, sino de un líder que vivió bajo la dirección total de Dios, incluso cuando las circunstancias parecían imposibles. Moisés vivió una vida de obediencia radical,
que finalmente transformó a Israel y nos deja a todos un legado de fe en la fidelidad de Dios. La historia de Moisés es una de las más poderosas en la Biblia, pues nos desafía a reflexionar sobre la obediencia y el liderazgo. Desde el momento en que Moisés fue llamado por Dios a liberar al pueblo de Israel en Egipto, su vida cambió. Este mandato parecía una tarea imposible, pero Moisés aceptó con fe el reto, sabiendo que Dios lo capacitaría para cumplirlo. Moisés, al principio, se mostró reacio, lleno de dudas sobre su capacidad. En Éxodo 4:10, él mismo le dijo a Dios: «Ay, Señor, no soy elocuente, ni antes ni después de que hables a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua». Sin embargo, Dios le respondió que él mismo lo ayudaría, reafirmando que la fuerza no viene de nosotros, sino de él. Moisés obedeció, y a pesar de sus dudas, Dios lo usó para liberar a su pueblo de la opresión egipcia. La obediencia de Moisés no se limitó a una sola acción, sino que fue un acto continuo de confianza en la voluntad de Dios. Aunque enfrentó la dureza del faraón y la incredulidad del pueblo de Israel, Moisés siguió adelante. A lo largo de las plagas y milagros, él no hizo nada por su cuenta, sino que siempre actuó según lo que Dios le indicaba, demostrando una fe inquebrantable. A medida que el pueblo de Israel cruzaba el desierto, Moisés fue un líder que, a pesar de las dificultades y la rebelión de su gente, nunca abandonó su misión. En Éxodo 32, cuando el pueblo hizo el becerro de oro, Moisés intercedió por ellos ante Dios, pidiendo perdón por sus pecados. A través de Moisés, vimos que la obediencia no solo es un acto individual, sino también una intercesión por otros, especialmente cuando necesitamos la gracia divina en momentos de rebeldía. El liderazgo de Moisés nos enseña que obedecer a Dios no siempre es fácil, pero es esencial para cumplir su voluntad. En momentos de crisis, cuando las circunstancias parecen insuperables, es cuando más necesitamos confiar en su dirección. Moisés no tenía todas las respuestas, pero siguió adelante en obediencia. Y a través de sus acciones, Dios cumplió su plan para liberar a Israel. Hoy, como Moisés, muchos de nosotros enfrentamos retos en los que no entendemos todo lo que está sucediendo. La obediencia a Dios, aunque difícil, trae consigo el cumplimiento de su propósito para nuestras vidas. Moisés nos enseña que la fe y la obediencia son esenciales para que Dios nos use como instrumentos de su voluntad. Así como Moisés enfrentó momentos de inseguridad, nosotros también podemos tener dudas y miedos sobre lo que Dios nos pide. Pero su ejemplo nos recuerda que cuando obedecemos, no solo estamos siguiendo un mandato, sino que estamos abriendo las puertas para que Dios se glorifique en nuestra vida. Moisés pudo guiar al pueblo a la libertad porque confió en que la fuerza venía de Dios, no de sí mismo. En el camino hacia la tierra prometida, Moisés no solo condujo a los israelitas, sino que aprendió a confiar en Dios cada vez más. Y en el proceso, Dios le mostró su poder y fidelidad. Cada paso de obediencia de Moisés fue un paso hacia la victoria, y así es en nuestra vida espiritual. Cuando obedecemos, vemos la mano de Dios obrar a nuestro favor. La vida de Moisés nos enseña que el liderazgo y la obediencia no dependen de nuestra propia capacidad, sino de nuestra disposición a seguir la dirección de Dios. Si confiamos plenamente en Él nos llevará a donde necesitamos estar. Así como Moisés guió a Israel a través de su obediencia, nosotros también podemos ser instrumentos de cambio si permitimos que Dios sea el líder de nuestras vidas. La historia de Moisés es un testimonio poderoso de obediencia, fe y liderazgo.
Desde que Dios lo llamó para liberar al pueblo de Israel, Moisés experimentó desafíos, dudas y momentos de debilidad humana. Sin embargo, a pesar de sus inseguridades, Moisés decidió obedecer a Dios, y su obediencia abrió el camino para una de las liberaciones más grandiosas de la historia. Moisés no comenzó como un líder seguro de sí mismo. En Éxodo 4:10 le dijo a Dios: «Ay, Señor, no soy elocuente ni antes ni después de que hables a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua». Moisés sentía que no tenía las habilidades necesarias para cumplir el llamado divino, pero Dios no lo eligió por sus habilidades naturales, sino por su disposición a obedecer. Dios le respondió: «¿Quién hizo la boca del hombre? ¿No soy yo, Jehová?». Éxodo 4:11. Esta respuesta muestra que Dios se complace en usar a aquellos que confían en Él, sin importar sus limitaciones aparentes. La obediencia de Moisés no solo fue un acto de acción, sino un reflejo de su fe en Dios. A pesar de que las tareas que tenía por delante parecían imposibles, Moisés obedeció cada instrucción dada por Dios. El pueblo de Israel, esclavizado por siglos en Egipto, estaba bajo la opresión de un faraón terco y resistente. Pero Moisés no temió. A través de su obediencia, Dios manifestó su poder a través de las plagas, señales y maravillas. A lo largo de su viaje, Moisés se enfrentó a numerosos desafíos. El pueblo de Israel, en lugar de agradecer a Dios por la liberación, se quejó constantemente. Se encontraron con situaciones difíciles, como la falta de agua y comida, y la tentación de regresar a Egipto. En estos momentos de prueba, Moisés mantuvo su fe firme y continuó guiando al pueblo, no con su propia fuerza, sino con la fortaleza que Dios le daba. Uno de los momentos más intensos fue cuando el pueblo de Israel, después de salir de Egipto, se rebeló contra Dios al hacer un becerro de oro. Moisés se enfureció, pero lo más importante fue que intercedió ante Dios por el pueblo, pidiendo perdón por sus pecados. En Éxodo 32:32, Moisés dijo: «Y si no les perdonas, te ruego que me borres ahora de tu libro que has escrito». Este acto de intercesión demuestra que la obediencia de Moisés no solo era personal, sino también un acto de amor y sacrificio por su pueblo. En lugar de abandonar a los israelitas, Moisés oró para que fueran perdonados, mostrando la verdadera naturaleza de un líder de Dios. La obediencia de Moisés no solo lo llevó a cumplir su misión de liberar a Israel, sino que también lo preparó para recibir las leyes de Dios. El monte Sinaí fue el lugar donde Moisés experimentó la presencia de Dios de manera directa y poderosa. En Éxodo 34, Dios le entregó las tablas de la ley, instruyéndolo sobre cómo guiar al pueblo hacia una vida de obediencia a Él. Moisés no solo lideraba por su sabiduría, sino porque estaba profundamente conectado con Dios, recibiendo instrucciones divinas para cada paso. A lo largo de su vida, Moisés enfrentó innumerables dificultades y oposición, tanto externa como interna. El pueblo de Israel constantemente se quejaba, e incluso llegaron a cuestionar la validez de su liderazgo. Pero a pesar de todo, Moisés nunca perdió la visión de la promesa de Dios. En momentos de desánimo, Moisés se aferraba a la certeza de que el cumplimiento de la promesa divina dependía de la obediencia y confianza en Dios. Moisés nos enseña que obedecer a Dios no siempre será fácil, ni será comprendido por los demás. Pero es a través de la obediencia que se cumplen los propósitos divinos. Cuando Dios te llama, lo que Él busca no son tus habilidades, sino tu disposición a obedecer. Moisés tenía dudas, pero su obediencia desató la libertad para el pueblo de Israel. Del mismo modo, nuestras obediencias pueden tener un impacto
más grande de lo que podemos imaginar, no solo en nuestra vida, sino en la vida de otros. La vida de Moisés nos enseña que el liderazgo verdadero viene de una vida de obediencia a Dios. En tu vida, como en la de Moisés, habrá momentos de adversidad, momentos en los que parecerá que las circunstancias no se alinean con la visión que tienes. Pero la obediencia a Dios, aunque desafiante, es el camino que abre puertas a su poder. Cuando decimos sí a Dios, Él nos lleva por caminos que nos transforman y nos equipan para enfrentar cualquier reto que se presente. La fe de Josué es otro ejemplo poderoso de lo que significa confiar plenamente en las promesas de Dios. Como sucesor de Moisés, Josué fue llamado a tomar la batuta en un momento crítico para el pueblo de Israel. Después de décadas de vagar por el desierto, Dios le prometió que conduciría a Israel hacia la tierra prometida, una tierra de abundancia. Sin embargo, Josué no estaba libre de dificultades. De hecho, su desafío era aún mayor que el de Moisés, pues le tocaba conquistar una tierra llena de pueblos fuertes y ciudades amuralladas. En Josué 1:9, Dios le dijo: «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas». Esta promesa no solo era para Josué, sino para todo el pueblo de Israel. Dios le estaba recordando que no iba a enfrentar la tarea solo, sino que Él iría con él, guiándolo y dándole la victoria. La fe de Josué no se basaba en lo que él podía ver con sus propios ojos, sino en la confianza en el poder de Dios. Cuando Dios le dijo que avanzara y cruzara el río Jordán para tomar posesión de la tierra, Josué obedeció sin dudar, a pesar de que el río estaba a punto de desbordarse. Josué sabía que no se trataba de las circunstancias, sino de lo que Dios podía hacer. Al igual que Moisés, Josué tenía claro que no debía depender de su propia fuerza, sino de la fe en la fidelidad de Dios. Cuando finalmente cruzaron el Jordán y llegaron a la ciudad de Jericó, Josué enfrentó otro gran desafío. Jericó estaba fuertemente amurallada, y la idea de conquistarla parecía imposible desde una perspectiva humana. Pero, una vez más, Josué siguió las instrucciones divinas sin dudar. Dios le dijo que marchara alrededor de la ciudad durante 7 días, y al 7º día el pueblo debía dar un grito de victoria. Josué obedeció exactamente lo que Dios le indicó, y el muro de Jericó cayó sin que un solo soldado tuviera que levantar una espada. Este acto de fe muestra que cuando Dios da una instrucción, la obediencia es lo que abre el camino para que su poder se manifieste en nuestras vidas. Josué sabía que la victoria no dependía de su capacidad militar ni de la fuerza de su ejército, sino de la intervención divina. El ejemplo de Josué nos enseña una lección valiosa sobre la fe. No importa cuán grandes sean los obstáculos, Dios tiene el poder para derribarlos si obedecemos su dirección. Al igual que Josué, nosotros también estamos llamados a avanzar en la vida con valentía, confiando en que Dios estará con nosotros en cada paso del camino. No importa si nos enfrentamos a muros en nuestra vida que parecen imposibles de vencer. Si confiamos en el poder de Dios y seguimos su dirección, veremos que Él puede hacer lo imposible posible. Josué también nos enseña que la fe requiere perseverancia. No fue un solo acto de obediencia lo que permitió que el pueblo de Israel conquistara la tierra prometida, sino una serie de obediencias. A medida que Josué avanzaba, no todo fue fácil. Hubo batallas difíciles, momentos de desánimo y situaciones que parecían no tener solución. Sin embargo, Josué nunca dejó de confiar en Dios, y esa confianza fue lo que le permitió ver cómo se cumplían las promesas divinas.
Hoy, como Josué, muchas veces nos enfrentamos a ciudades fortificadas y ríos desbordados en nuestras vidas. Pueden ser problemas financieros, de salud, familiares o espirituales, pero la lección de Josué es clara. Nuestra fe en Dios y nuestra obediencia a su voluntad son las claves para superar cualquier obstáculo. Dios no nos ha llamado a ser valientes por nuestra propia fuerza, sino porque Él estará con nosotros y nos llevará a la victoria. El liderazgo de Josué y su fe nos enseñan que, cuando avanzamos con valentía en la dirección de Dios, no estamos caminando solos. Él está con nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos y dándonos el poder para cumplir su propósito en nuestras vidas. La fe de Josué nos invita a mirar más allá de nuestras circunstancias inmediatas y confiar en el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Al igual que Josué, somos llamados a ser valientes, a confiar en las promesas de Dios y a caminar con fe, sabiendo que Él nos llevará a un destino de bendición. Josué no solo lideró al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, sino que también nos mostró que la fe y la obediencia son las llaves para desbloquear las bendiciones de Dios en nuestra vida. Uno de los ejemplos más impresionantes de fe en medio de la adversidad es el profeta Elías. Este hombre de Dios, conocido por su valentía y su inquebrantable fe, se enfrentó a desafíos que pusieron a prueba su confianza en el poder de Dios. Elías vivió en un tiempo de gran apostasía, cuando el rey Acab y su esposa Jezabel promovían la idolatría y el culto a Baal, llevando al pueblo de Israel a la corrupción espiritual. Elías, sin embargo, no se doblegó ante las circunstancias, sino que se mantuvo firme en su fe. En 1 Reyes 17:1, Elías se presentó ante Acab y le dijo: «Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Este acto de fe fue una declaración desafiante hacia el rey y los líderes de Israel, quienes no habían considerado a Dios como su fuente de poder y bendición. La palabra de Elías tuvo un impacto inmediato. Un tiempo de sequía y hambre comenzó en toda la tierra como resultado de la apostasía y el pecado del pueblo. Elías no solo enfrentó la hostilidad de la corte real, sino también la escasez y la persecución que venía de aquellos que rechazaban el mensaje de Dios. Sin embargo, a pesar de las dificultades, Dios no dejó que Elías se desmoronara. Dios lo sustentó de maneras sobrenaturales, proveyendo alimento para Elías en medio de la sequía. A través de los cuervos, Dios le envió pan y carne por la mañana y por la tarde, lo que fue un milagro impresionante en un tiempo de crisis. Elías también fue testigo de otro milagro que demuestra cómo la fe puede abrir puertas, incluso en situaciones de completa desesperación. En 1 Reyes 17, Elías encontró a una viuda en Sarepta, una mujer que estaba a punto de morir de hambre junto a su hijo debido a la sequía. Elías le pidió que le diera algo de comida, y aunque ella no tenía más que una pequeña cantidad de harina y aceite, Elías le aseguró que si obedecía a su palabra, su provisión no se agotaría hasta que la sequía terminara. La mujer obedeció, y milagrosamente la harina y el aceite nunca se agotaron, lo que permitió que ella, su hijo y Elías pudieran sobrevivir. Esta historia resalta la importancia de confiar en las promesas de Dios, incluso cuando las circunstancias nos dicen lo contrario. La fe de Elías le permitió ser instrumento de milagros, no porque fuera un hombre excepcional, sino porque su fe estaba firmemente fundada en la obediencia a Dios. Elías entendió que no importa cuán grande sea la adversidad, Dios tiene el poder para proveer y hacer milagros si confiamos en Él. Sin embargo, el mayor desafío para Elías aún estaba por venir. En el Monte Carmelo,
Elías desafió a los 450 profetas de Baal a un enfrentamiento para probar quién era el verdadero Dios. El desafío fue simple. Cada uno debía preparar un altar y sacrificar un toro, pero sin encender fuego. El Dios que respondiera enviando fuego para consumir la ofrenda sería reconocido como el verdadero Dios. Elías, con una fe inquebrantable, desafió a los profetas de Baal, sabiendo que solo el Dios de Israel podría responder a esa oración. Durante todo el día, los profetas de Baal oraron y clamaron a su Dios, pero no hubo respuesta. Luego Elías, con gran confianza, reparó el altar de Dios, colocó la ofrenda y, para asegurarse de que no hubiera duda, hizo que vieran cómo se vertían 4 cántaros de agua sobre el altar. Cuando Elías oró a Dios, una gran llama descendió desde los cielos y consumió la ofrenda, el altar e incluso las piedras alrededor. Este milagro no solo mostró el poder de Dios, sino que también reafirmó la importancia de mantener la fe en medio de las pruebas más difíciles. A pesar de que Elías estaba solo, rodeado por cientos de adversarios, su fe en Dios nunca vaciló. Este acto de valentía y fe demostró que cuando confiamos plenamente en el poder de Dios, Él nunca falla en cumplir su promesa de estar con nosotros y darnos la victoria. La fe de Elías es un recordatorio de que cuando desafiamos las adversidades y nos mantenemos firmes en la verdad de Dios, Él se revela de maneras poderosas. Si bien los desafíos pueden parecer insuperables, la fe es la herramienta que Dios utiliza para obrar lo imposible. Al igual que Elías, estamos llamados a desafiar las circunstancias con la fe en el poder de un Dios que nunca falla y que tiene el control de todas las situaciones. En nuestras propias vidas pueden surgir momentos en los que nos enfrentamos a montes de dificultades y adversidades. Pero el ejemplo de Elías nos enseña que la fe en Dios es más grande que cualquier obstáculo que podamos encontrar. Confiando en su poder y obedeciendo su dirección, veremos que Dios puede hacer lo imposible, como lo hizo en la vida de Elías, y proporcionarnos milagros aún en los momentos más oscuros. A lo largo de la historia de la Biblia, hay momentos que marcan a los creyentes de forma profunda. Uno de esos momentos cruciales es el que vivió Jesucristo en el desierto, donde, después de ser bautizado por Juan el Bautista, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Este es un pasaje clave en el Evangelio que nos enseña cómo resistir las tentaciones y confiar plenamente en la voluntad de Dios. En Mateo 4, 1, 11 encontramos los detalles de esta experiencia. Jesús, el Hijo de Dios, en su humanidad, experimentó la tentación. Muchos podrían pensar que Jesús, por ser el Hijo de Dios, no podía ser tentado, pero la Escritura nos muestra que Él, siendo plenamente humano, fue tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. El desierto es un lugar de pruebas, de escasez, donde la debilidad física y emocional se hace presente, y es en ese lugar donde Satanás busca sembrar la duda, la desesperación y la incredulidad. La tentación que enfrentó Jesús no fue simple ni ligera. Satanás le ofreció 3 tentaciones que parecían razonables desde un punto de vista humano, pero que eran contrarias a la voluntad de Dios. La primera tentación fue convertir las piedras en pan para satisfacer su hambre. Satanás intentó hacerle pensar que el Hijo de Dios no debería sufrir escasez y que al fin y al cabo podía usar su poder divino para satisfacer sus necesidades físicas. Sin embargo, Jesús respondió con la palabra de Dios, citando Deuteronomio 8:3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
La segunda tentación fue desafiar a Jesús a probar su poder divino y arrojarse desde el pináculo del templo, asegurándole que los ángeles lo salvarían. Satanás trató de manipular las Escrituras citando el Salmo 91, 11, 12, para hacerle pensar que, si realmente confiaba en Dios, no habría consecuencias para sus acciones. Pero Jesús, una vez más, resistió, respondiendo: «No tentarás al Señor, tu Dios». Mateo 4:7. Jesús sabía que la verdadera fe no se basa en poner a prueba a Dios, sino en confiar en su voluntad. Finalmente, Satanás le ofreció a Jesús todos los reinos del mundo si tan solo se postrara y lo adorara. Este ofrecimiento representaba una oportunidad para obtener poder y gloria, pero a través de un camino de pecado y desobediencia. Jesús, una vez más, citó la palabra de Dios diciendo: «Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás». Mateo 4:10. Jesús nos muestra que la verdadera gloria no viene de los caminos fáciles, ni de las tentaciones que nos ofrecen poder sin sacrificio. La verdadera gloria está en obedecer y adorar solo a Dios. Lo que podemos aprender de esta tentación es profundo y esencial. Primero, que las tentaciones más grandes vienen en los momentos de debilidad. Jesús estaba en un desierto, un lugar de hambre y soledad, donde las tentaciones parecían tener sentido humano. El diablo no viene en momentos de fortaleza, sino cuando estás más vulnerable. Es en esos momentos que nuestras debilidades emocionales y físicas pueden llevarnos a dudar de la provisión de Dios y a ceder a las tentaciones que nos alejan de su voluntad. En segundo lugar, vemos que Jesús resistió cada tentación no por su poder divino, sino usando la palabra de Dios. La Biblia es nuestra espada, el arma que nos da la victoria sobre las tentaciones. Jesús nos mostró que no basta con tener fe, sino que debemos saber cómo usar las Escrituras para resistir el pecado. Es importante que conozcamos la palabra de Dios, porque cuando enfrentamos las pruebas, no podremos resistir con nuestras propias fuerzas, pero con la palabra de Dios tenemos el poder para vencer. La tentación de Jesús también revela algo clave: la obediencia a Dios es más importante que cualquier promesa mundana. Satanás le ofreció riquezas y gloria, pero Jesús eligió el camino de la obediencia que lo llevaría al sacrificio en la cruz. Cuando somos tentados, el diablo siempre intentará ofrecernos algo que parece bueno a nuestros ojos, pero si no está alineado con la voluntad de Dios, no debemos aceptarlo. La fidelidad a Dios no tiene precio, y debemos aprender a discernir lo que viene de Él y lo que viene del enemigo. En nuestras vidas, las tentaciones se presentan de diferentes maneras. Puede ser el deseo de buscar nuestra propia satisfacción, el deseo de poder o el anhelo de ser reconocidos. El enemigo siempre buscará desviar nuestra mirada de lo que realmente importa, la voluntad de Dios para nuestras vidas. Sin embargo, como Jesús, podemos resistir al diablo si estamos firmes en la palabra de Dios. Cuando somos tentados, debemos recordar que la recompensa por permanecer fieles a Dios es mucho más grande que cualquier beneficio temporal que el enemigo pueda ofrecernos. La tentación en el desierto es un recordatorio de que nuestra fe será probada, pero también nos recuerda que no estamos solos en la lucha. Así como Jesús fue sostenido por el poder de la palabra de Dios, nosotros también podemos ser sostenidos cuando enfrentamos nuestras propias tentaciones. Dios no solo nos da la fuerza para resistir, sino que Él nos da el ejemplo perfecto en Jesucristo para seguir. En los momentos más oscuros, cuando todo parece estar en nuestra contra, podemos encontrar esperanza y fortaleza en el ejemplo de Cristo. Su victoria sobre la tentación es nuestra victoria, y a través de Él podemos vencer.
¡Felicidades! Has llegado hasta el final de este video y quiero felicitarte sinceramente. Muy pocas personas llegan hasta el último minuto de un estudio bíblico, y esto demuestra tu compromiso y tu hambre de la palabra de Dios. Sé que no fue casualidad que llegaste hasta aquí. El Espíritu Santo te ha guiado y has decidido escuchar lo que Él tiene para ti hoy. Eso es algo digno de reconocer. Quiero que en este momento comentes una frase en los comentarios. Escribe: he llegado hasta el final, porque sé que Dios tiene algo poderoso para mi vida. Esto no solo es un acto de compromiso con lo que has aprendido, sino también una forma de declarar públicamente que deseas seguir caminando en fe y obediencia a Dios. Al comentar esta frase, haces visible tu deseo de avanzar en tu relación con el Señor. Y te felicito por ello. Estás tomando una decisión sabia al buscar la sabiduría divina y al compartir este mensaje con otros. Además, si aún no lo has hecho, te invito a dar me gusta y suscribirte al canal. Cada vez que haces esto, no solo ayudas a difundir el mensaje de Dios, sino que estás participando activamente en la expansión de su palabra. Recuerda, al suscribirte y dar me gusta, estás asegurando que otros que necesiten escuchar la verdad también reciban este mensaje. En un mundo lleno de distracciones, tu participación puede ser la clave para que otras personas lleguen a la verdad y experimenten el poder transformador de Dios. Piensa en esto de la siguiente manera: la suscripción y el me gusta no son solo una acción técnica, son una forma de alinear tu vida con el propósito de Dios. Estamos viviendo tiempos en los que mucha gente no tiene acceso a una iglesia o a enseñanzas que realmente los conecten con Dios. Tu interacción aquí, en este canal, ayuda a que este mensaje llegue más lejos, a quienes más lo necesitan. Así que, si estás aquí, te invito a ser parte de esta misión de compartir la palabra. No lo tomes a la ligera, pues cada vez que compartes o suscribes, estás participando en un acto espiritual que tiene un impacto eterno. Recuerda que lo que has aprendido hoy no se queda solo en palabras, sino que tiene el poder de transformar tu vida. La penúltima enseñanza de este video podría ser la clave para desbloquear una bendición que estás esperando. Si has escuchado, con el corazón abierto, puedes estar seguro de que Dios ya está trabajando en tu vida. El Señor tiene planes de bien para ti, planes que superan todo lo que puedes imaginar. Antes de cerrar, quiero que reflexiones un momento más. La fe no es solo un acto de palabra, sino un acto de obediencia. Cada vez que tomamos decisiones como suscribirnos a un canal que nos fortalece en la fe o compartir lo que hemos aprendido con otros, estamos diciendo sí, Señor, a su voluntad. Así que te animo a seguir siendo fiel y seguir aprendiendo. No dejes que este momento termine aquí. Hay más que Dios tiene preparado para ti. Y antes de que apagues el video, quiero que te tomes un tiempo para quedarte quieto y en silencio. No apagues el video inmediatamente. Escucha la música de este video que ha sido seleccionada para ayudarte a conectarte con Dios. Permítete experimentar la paz que solo su presencia puede dar. En estos minutos, cierra tus ojos y dedica unas palabras de alabanza y agradecimiento al Señor por todo lo que ha hecho en tu vida. Este es el momento perfecto para experimentar una conexión profunda con Él. No apresures el final de este video. Quédate unos minutos más. No pongas pausa, porque lo que está ocurriendo en tu interior es algo especial. Dios está obrando en ti, y a través de la música, Él quiere que sientas su paz. Es en este espacio de silencio que tu alma puede recibir la plenitud de su amor y consuelo. En medio de la música, deja que el Espíritu Santo te hable y te fortalezca.
Dios te bendiga enormemente, que la paz de Cristo inunde tu corazón y te guíe por todos los días de tu vida. Te espero en el siguiente video, donde continuaremos creciendo juntos en la fe. Hasta pronto, hermano o hermana en Cristo.